los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena pidieron formalizar a las personalidades jurídicas de tres universidades. Esto por las presuntas irregularidades en la acreditación de las universidades internacionales SEC, Del Mar y Pedro de Valdivia, lo que les habría permitido otorgar créditos con aval del Estado. Para conversar sobre este tema estamos con el abogado querellante Mauricio Daza. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo está? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, ¿qué significan estos nuevos antecedentes? Bueno, básicamente involucra seguir ahondando una arista respecto a la cual ya existen formalizaciones que está vinculado con el tema de los sobornos que se pagaron a cambio de acreditaciones en el caso de la Universidad del Mar, de Universidad Pedro de Valdivia y ahora la novedad es la Universidad SEC. Ahora, ¿qué es lo que se pretende con esta nueva medida? Inculpar no solamente a quienes actuaron como personas naturales para obtener estos sobornos, sino también a la corporación, a la persona jurídica. ¿Y cuáles son los costos en este caso de formalizar, investigar y en este caso detectar responsabilidades en las personalidades jurídicas? Bueno, lo que se pretende es, al sancionar las personas jurídicas en forma conjunta además con las personas naturales que en definitiva sobornaron o coimearon. Que son en este caso los rectores. Exacto, es la posibilidad de impedirles, por ejemplo, ejecutar determinados actos o contratos e incluso llegar a la cancelación de su personalidad jurídica. Por lo tanto, obviamente tiene un efecto que es importante. Sin embargo, lamentablemente involucra seguir ahondando en una arista que tiene que ver con el tema del pago que hicieron algunas personas de sobornos en definitiva para obtener algún tipo de acreditación. Pero esto no va a la arista de fondo, que es aquella que nosotros hemos levantado a partir de una querella por estafa, en la cual lo que pedimos es que se investigue y se sancione el fraude que involucró montar universidades como una suerte de paraguas falso para poder obtener recursos tanto de los estudiantes como del Estado y repartirlo a través de actos simulados con sociedades relacionadas que eran sociedades satélites. Eso es lo que aún no se investiga y no se ahonda por la Fiscalía y lo que nosotros estamos insistiendo que debe ocurrir. ¿Pero usted valora el paso que han dado ahora? Bueno, obviamente es valorable, sin embargo, lamentablemente sigue en la misma arista en el sentido de seguir insistiendo en el tema de los sobornos. Nosotros queremos que se vaya al fondo. El fondo es la mantención de un modelo fraudulento en perjuicio de los alumnos y del Estado durante largos años, claramente en el caso de la Universidad del Mar, por parte de personas que lo hicieron dolosa y conscientemente, que son los dueños de esa casa de estudios y por los cuales en definitiva se defraudó a miles de estudiantes. Eso hasta la fecha no ha sido investigado en forma rigurosa ni suficiente. Quisiera entrar directamente en el tema de la Universidad del Mar, porque usted precisamente representa a alumnos de esa casa de estudio, y una casa de estudio que fue cancelada su personalidad jurídica, que hoy día está en toma, ¿cierto? Y que además se anuló la quiebra. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿En qué situación se encuentra la Universidad del Mar? Y específicamente también con sus representados, porque me imagino que ellos ya debieran estar en clase. Bueno, la verdad es que los estudiantes de la Universidad del Mar, en contra de lo que se dijo ayer, por ejemplo, en la votación de la acusación constitucional en contra del ministro Beyer, están por parte del Estado en una situación de absoluto abandono. Se ha solicitado el cierre de la Universidad del Mar, pero el ministro Beyer no planteó soluciones concretas y oportunas para ninguno de los alumnos. En ese contexto, lo que ocurre hoy día es que con la quiebra se le devuelve nuevamente la administración de esta casa de estudios a los representantes de quienes estafaron a miles de alumnos. Y eso no puede ser exacto, porque antes estaba en manos de una síndico de quiebra, que si bien no es la solución adecuada ni la más pertinente, sin embargo tenía la ventaja de quitarle la administración que todavía mantenían a quienes en definitiva defraudaron a estos alumnos. Ahora esa administración vuelve en manos de estas personas, lamentablemente, sin que el Ministerio de Educación tome cartas en el asunto en serio y se haga cargo en definitiva de la administración y de la reubicación de los miles de alumnos de la Universidad del Mar que fueron derechamente estafados por estas personas. Bueno, ¿y qué pasa también con el señor Galleguillos, que también, me imagino, ahora vuelve a tener un rol protagónico, ¿no? Bueno, a ver, el señor Galleguillos, no hay que engañarse, ha sido colocado ahí por parte de los dueños de la Universidad del Mar, quienes montaron este fraude durante años que perjudicó a miles de alumnos. Desde esta perspectiva, nosotros no somos de la tesis de salvar a la Universidad del Mar, que en definitiva es un fraude. Nosotros somos de la tesis de salvar a los alumnos de la Universidad del Mar, que es una cosa absolutamente distinta. Y para eso... ¿Cómo salvamos a los alumnos si es que no es posible salvar a la universidad? Sencillo, se les tiene en primer lugar que reubicar, otorgar becas y solucionar la situación académica y la solución financiera de estas personas, muchas de ellas endeudadas durante largos años con personas que en definitiva los estafaron. Respecto a esas materias no existe ninguna propuesta por parte del Estado para solucionarlo. Hay que recordar que el Estado fue el que le dio personalidad jurídica a la Universidad del Mar, el que además le dio autonomía y la acreditó. No puede ser ahora que el mismo Estado mire hacia el cielo, hacia otro lado, cuando los alumnos están en una situación de crisis. ¿Cuántos alumnos representa usted? Más de 1.200 alumnos. Más de 1.200. Sí. ¿Y qué pasa con ellos hoy día? Me imagino que son 1.200 alumnos de distintas carreras y además de distintos años, ¿no? Exacto. Bueno, existen muchos alumnos que han tenido que golpear en forma individual
puertas a distintas universidades para poder reubicarse en un contexto en el cual no se le da ninguna facilidad. A estas personas no se les reconoce ningún ramo, no se establecen programas de nivelación que los dejen en una situación a lo menos de estar en un nivel que sea equivalente. Además, también se les hace cobros, en muchos casos, completos respecto a los nuevos aranceles, manteniendo la deuda anterior. Acá hay que recordar, había una señora, Nuri Pedrals, que fue designada por el ministro para poder hacerse cargo de la reubicación. Resultado, tuvo que renunciar porque no hizo absolutamente nada, porque no tenía las facultades para aquello. Está en una situación de abandono y cada uno tratándoselas de arreglar por sí mismo. Lamentablemente, muchos de los alumnos que no pudieron encontrar una solución tuvieron necesariamente que matricularse nuevamente en la Universidad del Mar y están ahí básicamente a la fuerza. Esa es una situación que da cuenta del abandono que dejó el ministro Harald Beyer a los miles de estudiantes de la Universidad del Mar en virtud de un cierre que fue mal hecho. Esta es una pregunta personal. Entonces, ¿usted estaba a favor? ¿Usted le parece que lo que ocurrió ayer en el Congreso ayuda a la solución en el tema de educación? Bueno, obviamente mantener a una persona que actuó con clara negligencia en el ejercicio de sus cargos, de sus funciones, no ayuda en nada a buscar una solución en esta materia. Yo creo que a partir de la señal correcta, jurídicamente acertada, que adoptó el Senado, obviamente no hay espacio para que una nueva autoridad siga mirando hacia el techo respecto al drama de miles de estudiantes que están afectados por un claro fraude respecto al cual el ministro Beyer ni siquiera fue capaz de denunciar, solamente cerró de manera irresponsable una universidad. Un trabajo que podía ser direccionado en un buen sentido fue muy mal hecho en términos tales que se afectó a miles de estudiantes. Siempre argumentaban desde el Ministerio de Educación que no había espacio para la fiscalización, que no había atribución pertinente para eso. ¿Qué opinión tiene usted? El ministro Beyer mintió al país, a los alumnos, cuando decía que no tenía facultad de fiscalización. Así lo estableció el propio informe que se dio cuenta el día de ayer en la Cámara Alta, en el Senado. ¿Qué es lo que ocurrió? El Contralor General de la República informó de que efectivamente habían facultades fiscalizadoras que no fueron utilizadas. Además, el propio ministro Beyer encargó un estudio a un grupo de expertos para apuntar a este punto. ¿Y qué es lo que hizo? Señaló que efectivamente tenía facultades fiscalizadoras. Tantas facultades fiscalizadoras tenía de que en definitiva, de manera tardía, incompleta, negligente e irresponsable, ordenó el cierre de la Universidad del Mar. Desde esa perspectiva, obviamente se faltó la verdad cuando se decía que no habían facultades. Lo que no había era un ministro que estuviera decidido a ejercerla, que es otra historia. Respecto a lo mismo, y porque usted conoce de cerca el caso de la Universidad del Mar, ¿cierto? Quienes están del lado de la defensa del ex ministro Beyer argumentan que fue el único ministro que se atrevió a enfrentar las situaciones de lucro de las universidades y también de los procesos de acreditación y por lo tanto fue el primer ministro que se atrevió a cerrar una casa de estudio en directa alusión a la universidad donde son los alumnos a los cuales usted representa. Claro, el problema es que esto no fue a partir del ánimo fiscalizador que hubiese tenido el ministro. Esto ocurrió a partir de un proceso en el cual se hizo necesario realizar alguna acción concreta respecto a una universidad que se caía a pedazos a la vista y paciencia de todo el mundo. Hay que recordar, el ministro Beyer en un comienzo negó que había lucro, después justificó el lucro diciendo hay que regular, dando cuenta en definitiva que había que autorizarlo de alguna manera por la ley. Y al final, cuando en rigor no se estaban haciendo clases, se estaban afectando materialmente la situación de miles de estudiantes, recién ahí cierra la Universidad del Mar y la cierra en términos tales de no darle una solución a los estudiantes que hoy día están en una situación de abandono. Eso no es un ánimo fiscalizador y además él obvió denuncias concretas que recibió de manera específica, con actos determinados como la que ocurrió con Patricio Vaso, donde se dan cuenta de operaciones específicas de UNIAC y Universidad Santo Tomás y sencillamente decidió no fiscalizar. De hecho, el ministro Beyer se hizo maña de tratar de eliminar de las causales de cierre de la Universidad del Mar el lucro ilícito que se estaba ejerciendo. Por lo tanto, que no se venga a decir acá que porque el ministro hizo algo, entonces no tiene responsabilidad. El hecho que los ministros anteriores, que también tenían responsabilidad política, no hubiesen sido objeto de una acusación constitucional, es responsabilidad de los propios senadores y de los propios diputados de la Alianza cuando ellos están en la oposición que no hicieron valer este mecanismo. Por lo tanto, eso no se puede hacer valer para los efectos de exculpar al ministro Beyer. Acá la teoría del empate no funciona. Abogado, sabemos que todavía en el caso de la Universidad del Mar hay mucho camino que recorrer, así que vamos a estar muy atentos a eso. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Buen día.